Entonces, los cristianos carnales dicen, ve a Pablo. De Pablo no pudo y aún así es Pablo, así que igual yo puedo andar pecando y no hay problema porque yo ya hice mi profesión de fe, ya confesé a Cristo como mi Salvador y ya soy salvo. Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, hijito, ¿cómo vas? Bien, por dicha. Concluyendo el video pasado de los cristianos nominales, vamos a pasar a otra categoría que se llama el cristiano carnal. Entonces empecemos por definiendo qué es, de dónde viene, es un concepto bíblico, no es un concepto bíblico, entonces te voy a dejar para que nos expliques un poquito. Bueno, empecemos por el principio. Cristiano carnal es en sí mismo un concepto que se opone en sí mismo. En otras palabras, cristiano y carnal no pueden estar juntas esas dos palabras. O sos cristiano o sos carnal. Es como un gordo flaco. Es como un gordo flaco. O es como un círculo cuadrado. No se puede. Eso se llama un oxímoron. El concepto de cristiano carnal lo han tomado algunos del capítulo 7 de la carta de Pablo a los Romanos, cuando Pablo habla de que lo que él no hace, lo que él hace no lo quiere hacer. Pablo habla de lo duro que es en la carne y en su vida termina por obedecer la carne y el pecado que está en él y no lo que quiere su mente o su espíritu. Y Pablo lo vemos en un lamento tremendo como él lucha contra los deseos de su carne. Y al final Pablo habla de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y quiero hacer un paréntesis con el tema del cuerpo de muerte, porque el cuerpo de muerte Pablo lo está usando como que hay dos Pablos, como que hay dos naturalezas en él. La naturaleza espiritual, que quiere obedecer la ley, que quiere obedecer a Cristo, y después está el otro Pablo, que es el carnal, que quiere hacer todas las cosas de la carne, quiere seguir adelante con todos los placeres de la carne, y que esa lucha es tremenda. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podríamos, si quieres, ampliar qué significa cuerpo de muerte, que tenemos chancecito. Bueno, en las épocas del siglo I, los romanos tenían un tipo de castigo a los homicidas, tenían varios, ¿verdad? Incluyendo la crucifixión y eso, pero había uno muy particular en que le amarraban al homicida en su espalda el cuerpo de la persona que le había matado. Y así ese cuerpo se iba descomponiendo y a la vez iba descomponiendo y contaminando el cuerpo del homicida. Y pasaba mucho tiempo. Es una muerte cruel, una muerte complejísima, una muerte dolorosísima, ¿verdad? Entonces Pablo dice, bueno, yo me siento igual, yo me siento como que ando con un cuerpo de muerte, porque yo queriendo hacer lo que a Dios le agrada, hago lo que a Dios no le agrada. Entonces, los cristianos carnales dicen, ve a Pablo. De Pablo no pudo y aún así es Pablo, así que igual yo puedo andar pecando y no hay problema porque yo ya hice mi profesión de fe, ya confesé a Cristo como mi Salvador y ya soy salvo. Y no siguieron leyendo, ¿verdad? Porque si pasan del capítulo 7 de Romanos al capítulo 8, se dan cuenta que Pablo habla de que gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y habla de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y habla de que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y entonces Pablo está hablando de que, claro, en Romanos 7, con mis propias fuerzas, yo no puedo vencer a mi cuerpo de muerte o a mi cuerpo de pecado. Pero en Romanos 8, Cristo me hace vencer a mi cuerpo de muerte. Por lo tanto, extraer esos versículos a conveniencia es una enfermedad llamada versiculitis, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Que sacan un texto de contexto para poder excusar una vida de pecado. Lo otro que también dicen ellos es que estamos en la era de la gracia. Ya la ley no me afecta y por lo tanto puedo pecar sin problema. ¿Por qué puedo pecar sin problema? Porque Cristo en la cruz pagó por mis pecados. Así que pequemos, ¿qué importa? Ya tengo todos los pecados perdonados.
Ese es un argumento también que los no cristianos dicen, qué fácil los cristianos, mira, ahora dicen que Cristo murió por sus pecados y ahora no hay problema en pecar porque por sí que Cristo ya los pagó. Entonces no le encuentran sentido ni le encuentran lógica al tema de que Cristo pagó por nuestros pecados y por lo tanto de aquí en adelante todos los pecados que cometamos van a ser pagados por Cristo en la cruz, entonces ¿qué importa? Pequemos. Si nosotros le preguntáramos a Pablo de eso, habría que regresar a la carta de Romanos, es un texto que voy a leer ahora, para ver qué nos dice él, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 6, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El tema es, si nosotros somos genuinamente cristianos, si el Espíritu Santo nos regeneró, si somos nacidos de nuevo, queremos vivir una vida que agrade a Dios. Y esa no es una vida de pecado, esa es una vida de santidad. Pero somos salvos por gracia nosotros. Sin duda alguna. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero esa salvación no se queda ahí. Cristo también tiene que ser Señor. Y como Cristo es Señor, nosotros tenemos que no ser nosotros los que mandan nuestras vidas, sino Cristo el que manda nuestras vidas. De ahí que los pecados son perdonados, entendemos que vamos a seguir pecando porque andamos cargando nuestro cuerpo de muerte, pero vamos a pecar cada vez menos frecuentemente y cada vez menos groseramente, en términos de las consecuencias que tienen nuestros pecados para los demás. Entendemos que Dios no tiene un pecadímetro donde mide la gravedad de cada uno, pero sí podemos decir que nosotros empezamos a ver las consecuencias de nuestro pecado y por lo tanto empezamos a restringirnos con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos, para vivir una vida en santidad. Entonces, claramente, no nos ganamos nuestra salvación por obras, pero como resultado de nuestra salvación vamos a ejecutar la obra buena y vamos a tratar de evitar en la medida de todo lo posible aquellas obras que desagraden a nuestro Dios. Ok. ¿Qué pasa si alguien confiesa a Cristo en ese caso, pero sus obras no lo muestran? Es muy tentador para uno pararse detrás y decir aquel es salvo y aquel no es salvo porque aquel sus obras muestran que es salvo y aquel sus obras muestran que no lo es. Yo creo que ese pedestal está ocupado por Dios, no por nosotros. Así que si nosotros queremos ocupar ese pedestal, tenemos que desplazar a Dios de allí. Y yo no quiero enfrentarme a Dios después de que yo muera y decirle, mira, te saqué de tu pedestal porque yo quise ser Dios en vez de vos. Yo no soy quien para juzgar la salvación de una persona. Yo no puedo afirmar que este es salvo y aquel no es, porque yo no conozco su corazón, no conozco su pasado, no conozco su futuro, no soy Dios. Yo tengo que limitarme, primero, a ser obediente con los mandatos que están de Dios en las Escrituras. Segundo, servir a todas las personas, incluyendo a Él, aunque sus obras sean malas. Y tres, no juzgarlo en términos de salvación, porque Jesús no me manda a juzgar eso, pero Jesús sí me manda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y eso es emitir un juicio. La Escritura me manda a no andar haciendo las obras que hacen los inconversos con los inconversos, a separarme del mundo, pero al mismo tiempo las Escrituras me mandan a estar con el mundo para llevar luz a las tinieblas. Eso está en el Sermón del Monte de Jesús. Por lo tanto, yo estoy en el mundo con el solo propósito de llevar la luz del mundo, que es Jesucristo allá. Yo no estoy en el mundo para compartir las obras del mundo con otro, porque si la iglesia de Cristo hace lo que el mundo hace, ¿cuál es la diferencia que estamos nosotros llevando? Si nosotros estamos predicando el viva bien, el está bien con sus placeres, en su mejor vida ahora, como dice Joel Austin, entonces si su mejor vida ahora, la siguiente es en el infierno, ¿verdad? Porque no puede ser su mejor vida mejor ahora que la de después. Si estás predicando eso, no te estás diferenciando del mundo al cual querés influenciar. Entonces, ¿cómo vas a hacer luz en las tinieblas si vos estás viviendo la misma tiniebla que querés transformar? Interesante. Creo que podemos dejarlo ahí hoy. Ok, hijo. Listo. Gracias por su atención.
Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.